buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Antonio Ecarry Bolívar, vicepresidente del Partido Acción Democrática, organización que mañana va a celebrar sus 77 años, ¿no? 77 años de vida, Acción Democrática. Gracias, Vladimir, por la ¿Cómo te invitación. va? Bueno, hermano, aquí estamos. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo va a ser esa celebración? Bueno, mañana hay actos, el acto central es aquí en la casa Carlos Andrés Pérez, que es la casa del Partido en el Paraíso, en la organización El Paraíso, la casa donde funciona el Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática del área metropolitana. Pero durante todo este mes hay actividades en todas las seccionales y en todos los comités municipales y locales del partido a nivel de todo el país. Este acto central es el acto que no es un brindis, no es una celebración, es una conmemoración, porque ahorita no hay nada que celebrar en este país. Pero no hay duda que 77 años tampoco podían pasar por debajo de la mesa, porque son 76 años de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Se dice fácil 77 años, pero hay que ver la cantidad de cosas que ha podido hacer el partido. Y estos partidos históricos, en la medida en que pasa el tiempo, la gente lo analiza con más objetividad. Y incluso la gente que nos adversó, personajes como Manuel Caballero, por ejemplo, o como el profesor Germán Carrera Damas, han hecho que nos adversaron en su momento, cuando fuimos gobierno. Ambos dirigentes del Partido Comunista, militantes. Ambos militantes del Partido Comunista. Y luego hacen un análisis objetivo. Por ejemplo, el profesor Carrera Damas dice que Acción Democrática tiene grandes logros y una gran responsabilidad histórica, porque el gran logro fundamental es que por primera vez en la historia de Venezuela le entregó la soberanía al pueblo para que la ejerciera a través del voto, y que eso es un logro demasiado importante. Y bueno, y además de eso, ahora ya se da cuenta la gente que con AD se vive mejor, sin lugar a dudas. Oye, Antonio, me llama la atención que la seccional de AD en El Paraíso, se llama Carlos Andrés Pérez cuando Carlos Andrés Pérez fue expulsado de AD en el momento en que se hizo el juicio contra él. ¿Qué pasó allí? ¿Fue un error expulsar a Pérez? ¿Lo reivindican? Pérez fue sancionado por una disposición del partido, según la cual, de los estatutos del partido, que cuando un militante es procesado por algún hecho de ese tipo, queda fuera de la militancia del partido. Pero después que quedó evidenciado que todo el juicio fue un juicio amañado, un juicio totalmente fuera del orden jurídico, él mismo, Carlos Andrés, pidió reincorporación al partido y fue reincorporado a la organización. Cuando Carlos Andrés muere militante del partido. Y además tú recuerdas que le hicimos el acto de homenaje, pues, sí, póstumo, no, yo recuerdo, en esa casa. Y bueno, por eso, en honor a Pérez y a sus ejecutorias y a su gran sentido democrático, pues en homenaje a él se le puso el nombre de la casa del partido en Caracas. Bueno, mucha gente dirá, caramba, tantos problemas que hay de actualidad y ustedes hablando de la historia, pero es que es importante hablar de la historia de Acción Democrática, como es importante hablar de la historia de cualquier país, de cualquier partido, porque obviamente forma parte de la historia nacional. Y entonces quiero llegar a un punto que es el rol de Betancur en la fundación de AD, porque Betancur venía también de ser comunista. Betancur fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica y además de eso era una de las figuras políticas más estigmatizadas por las dictaduras de la época, claro, ¿no? y tan igual así, que la dirigencia de la izquierda así de aquel momento, ¿no? Y es tan así, Vladimir, que por esa vieja acusación comunista, en la Constitución de la época había prohibición. Claro, estaba el inciso sexto. El inciso sexto en la Constitución que prohibía las actividades comunistas y anarquistas, ¿no? Claro. Y entonces Betancur, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto no aparecen en el acta fundacional de Acción Democrática precisamente para poder legalizar el partido, ¿no? Una estrategia para poder, porque precisamente, bueno, luego eso por supuesto fue superado, fue derogado en el gobierno siguiente de Medina. Y se incorporó, por supuesto, él era sin duda el fundador de la organización, porque ya había venido constituyendo una organización desde ARDI, luego Orbe, luego el PDN y finalmente Acción Democrática. Pero, y además de eso, pues Betancur dice unas cosas en ese libro que tú conoces, que yo escribí, con Ciudadano Betancur, que es una entrevista imaginaria con Betancur, pero lo imaginario son las preguntas, no las respuestas. Las respuestas son de él, realmente. Bueno, Betancur dice que él, su mayor orgullo no es haber sido presidente de Venezuela 2 veces, porque en esas sillas se sentaron muchos inútiles,
pero su gran orgullo fue la fundar Acción Democrática. Que por cierto, bueno, fíjate, episodios de la historia, que eso yo lo comentamos en el stand-up que tengo con el profesor Briceño, por cierto el domingo lo presentamos, hablamos de toda la historia, desde la muerte de Gómez del 36 desde el 36 hasta nuestros días, ¿no? Gómez murió en el 35, pero desde ese entonces hacemos nuestra presentación. Y precisamente una de las cosas que uno evaluaba allí es el momento en el cual AD tuvo que optar por la división. Por ejemplo, el caso de Prieto. Betancourt prefirió controlar el partido y perder el poder. Y perder el poder que lo contrario, ¿no? Sí, cosas de la historia, ¿no? Eso por una parte, y por la otra también, porque yo estoy convencido que Betancourt creía que era necesaria la alternabilidad en el poder. Eso de ser un partido como el PRI mexicano, donde no hubiese alternabilidad, iba a deteriorar al régimen democrático. Esa alternabilidad fue necesaria. Y bueno, mucha gente dice, incluso Caldera decía que decían que Betancourt había ayudado a la creación de Copey. Y no fue así, no fue que ayudó a la creación de Copey, pero sí lo estimuló mucho. Cuando Caldera cuenta que cuando él cuando la Revolución de Octubre fue designado Procurador General de la República. Y lo que desmiente lo del sectarismo adeco, ¿no? Bueno, eso es discutible de esa época. De eso quiero hablarte también. Bueno, cómo no. Y entonces Caldera dice que él le dijo al presidente Betancourt que él se iba a abandonar la Procuraduría para fundar a Copey. Y lo estimuló mucho. Betancourt dijo, la democracia cristiana es necesaria en Venezuela. Y después Betancourt ha dicho muchas veces, bueno, es que era necesario también que los ricos tuvieran un partido para que no conspiraran, ¿no? Para que no siguieran conspirando detrás de los militares. Entonces es importante que tuvieran, tú sabes, la derecha tuviera su partido político en Venezuela. Por cierto, fue a la luz de la historia, porque yo entiendo que los acontecimientos con el paso del tiempo se van evaluando con mayor frialdad, mayor serenidad, ¿verdad? Sin duda. A la luz de la historia, ¿fue un error que los adecos se aliaran con los militares para tumbar a Medina? No, no fue un error. Yo creo que el problema es que lo que se degeneró después con la actitud traidora de los militares, felona, contra la Constitución, rompiendo el hilo constitucional es otra cosa. Pero fíjate tú que Acción Democrática y Betancourt hicieron esfuerzos notables para que no ocurriera el golpe de Estado. Hay que recordar que Betancourt y Leoni se fueron en un barco a Nueva York a entrevistarse con Diógenes Escalante para convencer a Diógenes Escalante que aceptara la candidatura presidencial de Medina. Y entonces incluso Diógenes le dijo, bueno, pero ustedes van a venir a gobernar con nosotros. No, nosotros no queremos gobernar con ustedes. Ustedes van a ver los toros de la barrera. Desde la barrera lo veremos, pero lo importante es que usted sea el candidato de la transición para que haya unas elecciones luego universales, directas y secretas como aspiramos. Y ese fue el compromiso que le arrancaron a Escalante. Luego, cuando regresa Escalante a Venezuela, bueno, todos conocen la historia, pues, de la enfermedad de Escalante. Un libro excelente de Francisco Zuniaga. Una cosa que se dice muy poco. El pasadero de Truman, ahí está narrada esa historia, ¿no? Pero una cosa que poco se dice Francisco Zuniaga es que no solamente se trató para dar el golpe de que haya enfermado Escalante y que no se pudieron poner de acuerdo con Biellini, que fue el candidato entonces del medinismo. No, es que el general Eleazar López Contreras había lanzado su candidatura y no había dudas que eso se iba a convertir en una regresión histórica porque era un Congreso dominado por el viejo gomecismo y que donde él tenía la mayoría. Entonces eso se trataba entonces cuando se llegó a ese término fue cuando no hubo manera de parar pues el golpe de Estado porque con López no había duda que no hubiese habido democracia y no le hubiéramos entregado por primera vez la soberanía al pueblo para que la ejerciera a través del voto. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría saber si se puede hacer un paralelismo entre esos años que llevan al derrocamiento de Gallegos y el tiempo actual. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Antonio Ecarri Bolívar, vicepresidente de Acción Democrática.